A ver, George Whitman Friedrich Hegel. No sé si lo he pronunciado bien y a estas alturas no me importa. ¿Ok? Nació en Stuttgart, Alemania, en 1770 y vivió hasta 1831. Falleció en Berlín, producto de una epidemia de cólera. Hegel fue el que diseñó el último gran sistema filosófico de Occidente, ambicionando explicar, comprender y entender todo lo pensado. ¿Ok? En su sistema filosófico, él llega a la conclusión de que lo finito es parte de lo infinito y además que lo infinito se expresa en lo finito. De manera que lo absoluto se encuentra dentro de cada uno de nosotros. A la vez que diseñó el método dialéctico con el cual él indica, ¿no? Está constituida toda la realidad. ¿Ok? ¿No entendieron ni mierda de los que les acabo de decir? No los culpo. Engel es uno de los filósofos, por no decir el filósofo más complicado de entender. Voy a tratar de ir paso a paso con ustedes para tratar de, aunque sea de manera superficial, porque esto no es un curso de filosofía, ni un doctorado, ni un PhD, llegar a entender, aunque sea lo más importante de su pensamiento, que queramos o no, influyó en el mundo occidental durante los años que siguieron adelante, ¿no? En muchos filósofos, incluso en muchas tendencias políticas. Recordemos que Hegel, el método dialéctico, fue una de las herramientas que más adelante Karl Marx tomó para diseñar lo que era la filosofía marxista. ¿Ok? Pues bien, arrancamos. A ver, para empezar, tenemos que repasar algunos conceptos. ¿Qué es lo real? Antes de Kant, la gran mayoría de los filósofos previos a Kant, a Immanuel Kant, tenemos un video en este canal sobre Immanuel Kant, si no lo conocen, es importante que lo revisen antes de ver este video de Hegel. Antes de Kant, la mayoría de filósofos, por no decir todos, consideraban que lo real era aquello que tengan sustancia. ¿A qué se refiere con eso? Sustancia es aquello que es simple y existe con independencia de todo lo demás. ¿Ok? Por ejemplo, este plumón. Está acá. ¿Existe? ¿O ¿no? Ya. Ahora, es simple, no se puede confundir. ¿Ok? Y existe con independencia de lo demás. Entre distintas sustancias pueden haber relaciones. Por ejemplo, si yo tuviera una pizarra, ¿no? Y una mota, ¿no? Es evidente que podría escribir en la pizarra, borrar con la mota, existiría una relación entre el plumón, la pizarra, la mota y yo. Se establecerían una interacción y una serie de relaciones. ¿Ok? Pero estas relaciones son externas y no afectan, ¿no? En sí mismo ni al plumón, ni a la mota, ni a la pizarra, ¿no? Haya o no haya relación, no afecta la existencia de la cosa en sí. ¿Estamos? De la sustancia en sí. ¿Ok? Ahora, vino Hume, que también tenemos un video de Hume en el canal, si quieren revísenlo. ¿Y qué te dice Hume? Hume te dice, David Hume, que no podemos realmente tener datos empíricos o racionales de que exista la sustancia. Lo que nosotros tenemos aquí, cuando yo veo el plumón, es una manifestación de la sustancia, pero no la sustancia en sí, no del objeto en sí. Me explico. Siempre hago este ejemplo de la flor.
ah, una flor en el jardín. Tú la puedes ver, la puedes oler, la puedes tocar, hasta te la puedes comer. ¿Ok? Tú la percibes de un color, la percibes de una textura, le sientes un olor y si te la comes vas a tener un sabor. Vas a percibir un sabor. Pero si tú ves una abejita, ¿ok? Esta abejita va a también percibir la flor. Ahora ya con los avances de la ciencia, esto ayuda mucho a explicar lo que quería decir Hume, sabemos que la abejita no va a ver la flor del mismo color que la veo yo. ¿Por qué? Porque sus ojos están diseñados de otra forma. Y el reflejo de luz, la abeja lo percibe de otra forma. Cuando se posa en la flor, no va a sentir la misma textura que yo en sus patitas que yo siento en la yema de mis dedos. Porque tenemos un sistema nervioso central diferente. El olor, ni qué decir, va a ser distinto. ¿Ok? Y el sabor también. Entonces, la abeja percibe la flor, yo percibo la flor, pero percibimos cosas distintas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no percibimos a la flor en sí, percibimos su manifestación, la cual es captada por nuestros sentidos. La flor en sí o el objeto en sí se nos es incognoscible. Es más, tú puedes dormir y soñar que estás en un jardín y que tomas una flor y que la hueles. Vas a sentir lo mismo, pero te vas a despertar y te vas a dar cuenta que no había flor. Y todo ocurrió en tu cabeza. ¿Estamos? Porque ya sabemos, y esto ayuda a explicar mucho, en la época de Hume me imagino que va a ser más complicado, pero ahora tenemos más claro de que lo que nosotros tenemos o percibimos en nuestra conciencia son corrientes eléctricas que llegan a través de nuestros sentidos hacia nuestro cerebro y nuestro cerebro procesa esas corrientes eléctricas y nos da una imagen del objeto, una imagen, un sonido, un color, un olor, un sabor. Pero es eso nada más, una imagen. Nosotros percibimos una manifestación, no el objeto en sí. Y Hume te dice, realmente yo no tengo prueba de que existe el objeto en sí. Porque vemos simplemente manifestaciones y por costumbre, ¿ok? Por costumbre, por hábito, ¿ok? Asumimos de que ahí hay una sustancia. ¿Estamos? Ya. Luego vino Kant. ¿Y qué dijo Kant? Que la sustancia era simplemente una categoría del entendimiento. El entendimiento es parte de la razón pura. Tenemos un video de Kant, que repásenlo por favor si quieren entender bien esto. Pero al final, para que se hagan entender, la sustancia es una categoría. No es más que nada que una forma de representar la realidad. ¿Estamos? Y está en nuestra cabeza. Es algo que se crea en nuestra conciencia. Nosotros lo que realmente vemos es el fenómeno. ¿Qué es? Lo que perciben nuestros sentidos, le agrega espacio-tiempo y le aplica categorías. Una de esas categorías es la sustancia, ¿ok? Y todo eso constituye el fenómeno, que no es el objeto en sí. El objeto en sí es el noúmeno. ¿Estamos? Entonces, Kant te dice que el noúmeno, el objeto en sí, ¿ok? La sustancia, realmente es incognoscible. ¿Ok? Ya. Entonces, ahí se trae abajo esta idea de que lo real es aquello que contenga sustancia. O mejor dicho, no podemos estar seguros de que exista la sustancia. Se nos es incognoscible. Entonces no podemos conocer lo absoluto. No podemos conocer la realidad en sí. ¿Estamos?
Entonces ahí entra Hegel. Y Hegel dice, pucha, por este tema, por esta vaina de la sustancia, en realidad estamos condenados a simplemente tener conocimientos ilusorios y subjetivos. Porque solo vemos el fenómeno, no el objeto en sí. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué es lo que hace Hegel? Hegel le da un giro a esta situación. A ver, la sustancia para Hegel entonces es solo una representación. ¿Estamos? Por lo tanto, es algo subjetivo. Por lo tanto, no es algo absoluto. ¿Estamos? Pero, Hegel, ¿qué es lo que te dice? Que el conocimiento, si bien es cierto, es subjetivo, existe el sujeto que piensa. Y por lo tanto, en la medida en que el sujeto piense, todo lo que piense existe. El conocimiento es subjetivo, pero eso no quiere decir que no sea verdadero. Hegel critica lo que sus antecesores intentaban hacer, ¿no? Que era tratar de descubrir criterios eternos y absolutos. O sea, Hegel te decía, no existe una verdad eterna. ¿Ok? Toda verdad depende de su contexto histórico. No existen criterios que nunca cambien, ¿ok? O que nos permitan ver el objeto absoluto. ¿Ok? Porque no existe forma de llegar a esa sustancia. ¿Estamos? Entonces, no existe una razón eterna. No existen estos criterios eternos y absolutos. Entonces, ¿cómo llegamos al absoluto? ¿Cómo llegamos a lo real? Entonces Hegel dice, hemos cometido el error de tratar de definir la realidad por las sustancias, creer que existen las sustancias o que podemos llegar a ella. Hegel te dice, la realidad no es una sustancia ni un conjunto de sustancias. La realidad es un conjunto de relaciones. ¿Estamos? Conjunto de relaciones. A ver. Que se empieza a poner hardcore la cosa. A ver. Entonces, ojo, un punto más. Hegel te dice, lo único eterno es la historia. Esto va a ser muy importante más adelante, cuando vemos el espíritu hegeliano y que se autoconoce y demás huevadas. Pero bueno, lo único eterno es la historia. Por lo tanto, la única forma de comprender el mundo es a través de la historia de la filosofía. O filosofía de la historia, que al final va a ser lo mismo. Pero bueno, volvamos al tema de las relaciones. A ver. Lo absoluto son las relaciones. Y las cosas son reales en la medida en que existan relaciones entre ellas. ¿Ya? Si yo quito todas las relaciones, el ser desaparece. Un ejemplo práctico ahorita vamos a ver, ¿ya? A ver. Tomemos nuevamente el plumón. Ya sabemos que no podemos estar seguros de que tenga una sustancia esto. ¿Ok? Pero vayamos por partes. Uno, ¿cómo lo defino el plumón? ¿Quién lo define? Para empezar, tiene que existir una persona que lo perciba y lo defina.
o una conciencia que lo perciba y lo defina. ¿Ok? Luego dirás, no, es un trozo de plástico que tiene tinta. Ya, ok, genial. ¿Cómo haces tú para definir lo que es plástico? Para definir lo que es tinta. ¿Ok? Tienes que contrastarlo con otra cosa. Yo sé lo que es plástico porque lo contrasto con otro tipo de materiales. Y ahí yo alcanzo a distinguir lo que es el plástico. Los colores ni hablar. Este es un plumón que supuestamente es azul. Yo distingo el azul gracias a que tengo una paleta de colores. Si todo el mundo fuera azul, no podría distinguirlo. ¿Me dejo entender? Tú distingues el blanco por el negro y el negro por el blanco. ¿Ok? Otra cosa. Ok, yo lo utilizo para pintar esto en una pizarra. Yo le estoy dando la utilidad. Por eso es que para mí esto es un plumón. De acuerdo a experiencias previas que yo he tenido y relaciones previas que yo he tenido. Pero ¿qué sucede? Si esto se lo doy a uno de estos, ¿cómo se llama? Los no contactados que están en la selva, estos nativos no contactados, tú le entregas esto y no va a haber un plumón. Va a haber una piedra o un palo o un objeto para lanzar, no sé, hasta lo puede confundir con comida, no sé. De igual manera, para ese no contactado, ve una piedra de determinada forma y para él es la punta de una lanza. Y para mí es una piedra, es más, hasta puede pasar desapercibido. Para él no. ¿Entienden? Entonces, las cosas se definen, hasta lo material, se define en relación a quien la percibe, a quien la utiliza. ¿Ok? Ahora, vamos a algo más profundo. Yo, el yo. Por ejemplo, yo me llamo Luis. Yo me quiero definir cuál es mi ser, cuál es mi esencia. Si vamos por ese camino, Hegel te va a decir que vas a fracasar. ¿Ya? Pero, a ver, vamos por partes. Luis, ¿de dónde viene el nombre? Me lo pusieron mis padres. Ahora soy Luis tratando de explicar mediante un video una clase de filosofía. ¿Ok? Ese es un Luis. Otro Luis es el Luis hijo, la relación que tenga con mi padre. Otra cosa es el Luis esposo, la relación que tenga con mi esposa. Otra cosa es el Luis en el trabajo, la relación que tenga con mis compañeros de trabajo o con mi jefe. ¿Ok? Es más, son distintos aspectos de mi ser y no necesariamente mis padres, mi papá va a conocer al Luis del trabajo o al Luis esposo. ¿Me dejo entender? Al final terminan siendo manifestaciones distintas, pero que me definen y me constituyen. Si yo me aíslo, si yo quito todas esas relaciones, ¿ok? ¿Cómo me defino? Es más, hasta en lo físico, en lo material, podríamos hacer lo mismo con el plumón. Ya, ¿qué soy? Soy un hombre. Ok, para concepto de hombre tienes que conocer lo que es mujer. Adulto tendría que conocer lo que es niño. ¿Ok? Mido 1,72 m. Ok, ahí tienes que compararme con un patrón de medida. ¿Ok? Peso 80 kilos, igual, con otro patrón previamente establecido. Si no fuera por esos contrastes que vienen a raíz de relaciones, no me puedo definir ni siquiera en lo material y mucho menos en lo que es aspectos más abstractos o propios de mi personalidad, mi sentir, mis emociones. ¿Se dan cuenta? Entonces, para Hegel, lo que define al ser son sus relaciones.
Y una cosa es real en la medida en que tenga relaciones. ¿Estamos? Si tú aíslas al ser, lo anulas. Tú le quitas las relaciones y no te queda nada. Entonces, para la filosofía hegeliana, las relaciones son lo que constituyen el absoluto, no la sustancia. No niega que pueda existir una sustancia, pero para Hegel la sustancia es algo, ¿no? Pero digamos que su manifestación es una manifestación más inmediata de algo que en realidad se va a ver en toda su totalidad en sus relaciones. ¿Ok? Y llegas a la verdad a través de las relaciones. Porque Hegel no niega que exista la sustancia, pero también dice de repente no existe. No lo afirma ni lo niega. Pero definitivamente no vamos a poder llegar a la verdad a través de ellas. Y lo absoluto está en las relaciones. ¿Estamos? ¿Hasta ahí me siguen? Por favor, díganme que sí. Espero que no les haya reventado el cerebro como me reventó a mí. A ver, cosas importantes. Estoy usando una libretita ahorita porque créanme que Hegel es bien complejo y para no olvidarme de nada, prefiero tomarme la licencia de revisar mis apuntes. Ok, algo importante, ¿no? Pasa de ser el ser en sí a el ser con relación con. ¿Ok? En conclusión, todo lo que eres se da en relación con los otros. ¿Estamos? Ok. Luego de ver esta parte introductoria, vamos a entrar a lo que Hegel llama la fenomenología del espíritu. Mierda. Ok, ahí vamos. A ver, la fenomenología del espíritu. ¿Qué chucha es eso? Ya, vayamos por partes. Me voy a adelantar un poco a un concepto que viene más adelante cuando veamos la filosofía de la lógica de Hegel, pero que es importante para entender este punto. Hegel te decía que era imposible que lo infinito y lo finito sean opuestos. ¿Por qué? Porque si lo finito fuera opuesto a lo infinito, el finito lo delimitaría, lo limitaría, y el infinito dejaría de ser infinito. Por lo tanto, la única salida de esa contradicción es que lo finito forme parte del infinito. Y al ser parte del infinito, el infinito, ¿ok?, se manifiesta a través de lo finito. Lo finito tiene lo infinito en su interior. ¿Ya? De la misma manera, Hegel se fuma un güiro y te dice, entonces, tú tienes a Dios. ¿Estamos? Dios es infinito, omnipotente, omnipresente. Y tienes a los objetos y al materiales y al hombre en este plano de la existencia, ¿ok?, que son seres finitos y limitados. Pero no pueden ser opuestos porque limitarías a Dios y dejaría de ser infinito, omnipotente, omnipresente. Entonces llega a la conclusión de que toda la realidad es Dios. ¿Ok? Entonces, todos nosotros formamos parte de Dios, ¿ok? Y dentro de nosotros mismos está Dios, o lo absoluto. ¿Estamos? Entonces, para Hegel, es como que Dios es esta conciencia suprema, ¿ok?,
es como una mente. La realidad, toda la realidad es una conciencia, ¿ya? Que se piensa a sí misma, ¿ya? Y nosotros somos las instancias de donde el universo y este espíritu, esta conciencia, se piensa a sí misma, se manifiesta y se conoce a sí misma. ¿Ya? Ya se están perdiendo. Ok. Para ponerlo más claro, es como si cada ser humano fuera una laptop o una computadora, con su hardware y su software, cada conciencia individual. Pero a su vez hay un servidor que está conectada a todas estas computadoras y que absorbe e intercambia información. ¿Ok? Entonces, este servidor es Dios, la conciencia o el espíritu. ¿Ok? Que con la información que llega a él a través de las otras computadoras, piensa y se conoce a sí mismo. ¿Ok? Ya. Quiero que quede claro esto porque si no, lo demás se van a marear. O sea, Hegel de por sí ya llega a esta conclusión, ¿ok? De que existe un espíritu, una conciencia universal, ¿ok? Pero a su vez, dentro de cada conciencia individual, se encuentra esta conciencia universal. ¿Estamos? Porque en el interior de cada uno está el absoluto. Somos parte del absoluto. Somos, aún siendo seres finitos, somos parte del infinito. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces existe este espíritu que Hegel le llamaba Geist. Geist o Geist. ¿Ok? Esta conciencia suprema, por llamarlo de una manera. ¿Ya? Ok, entonces les adelanto eso para que se ubiquen, porque si no se van a marear. Ya, entonces vamos ahora en sí a lo que es la fenomenología del espíritu. Entonces, la fenomenología del espíritu es el estudio de las distintas figuras, ¿ok?, que se despliegan, ¿ok?, en la conciencia. Es el estudio de los distintos estados de la conciencia. Porque la conciencia para Hegel no es algo estático, es un continuo devenir. ¿Estamos? Y ese devenir es un proceso por el cual la conciencia va pasando por distintos estados. Y al transitar por estos estados, la conciencia se manifiesta y se autoconoce. ¿Ok? En ese sentido, para Hegel, la conciencia es el espíritu. ¿Ok? Ahora, estos estados van de, primero, una conciencia sensible, ¿ok?, luego pasa por una autoconciencia y finalmente llega al saber absoluto. ¿Ok? Ok. Ahora, como habíamos dicho en el segmento anterior, somos la instancia, los seres humanos, los seres racionales, los seres conscientes, somos la instancia donde el universo, ¿ya?, y el espíritu, ¿ya?, se hace autoconsciente. Cuando hablo del espíritu, ahora sí me estoy refiriendo al espíritu universal, no al individual. ¿Ok? Porque lo absoluto está en nosotros. ¿Ok? Muy bien, entonces, vamos a partir primero de lo que es el primer estado de conciencia, la conciencia sensible. ¿Ok? En este primer estado, la conciencia no es consciente de sí misma. ¿Ok? Está totalmente volcada al exterior, percibiendo y experimentando los objetos de este mundo fenoménico. ¿Ya? Entonces, para ella solo existen estos objetos.
que se le presentan, se le aparecen, ¿no? Y que se ven reales. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esta conciencia sensible, para poder representar estos objetos, crea conceptos. Y estos conceptos los trata de hacer lo más abstracto posibles para poder abarcar una mayor cantidad de objetos. ¿Ok? Ejemplo, silla. Con ese concepto silla, yo me puedo referir a todos los tipos de silla. Porque ya tengo una abstracción de lo que es la idea de silla. ¿Estamos? Y de esa manera yo represento y nombro a toda una variedad de objetos. Sin embargo, la conciencia se da cuenta de que esos conceptos no son del objeto, no nacen del objeto, porque si no serían observables y no lo son. Esos conceptos no salieron del objeto, salieron de sí misma, de la propia conciencia, para poder representar y nombrar al objeto. Entonces, la conciencia empieza a ser consciente de sí misma, que existe otra cosa además del objeto, que es ella misma. Y entramos a la etapa el siguiente estado de conciencia, que es la autoconciencia. ¿Ok? Cuando llegamos a la autoconciencia, la conciencia ya percibe la realidad como una dualidad sujeto y objeto. ¿Ok? El sujeto que experimenta y el objeto que es experimentado. Y la conciencia busca una autoafirmación con el objeto. Y esta autoafirmación se da a través del dominio. La conciencia, el sujeto, busca dominar al objeto. ¿Ok? Ahora, es interesante lo que sucede cuando se encuentran dos conciencias. Ahí se da lo que llama Hegel como la dialéctica del amo y el esclavo, que lo vamos a ver al final, como un bonus track. ¿Ok? Pero ahorita quédense con este concepto. O sea, llegas a la etapa de la autoconciencia. Ya sabes distinguir que hay un sujeto y un objeto. Y el sujeto busca dominar al objeto. ¿Estamos? Ahora, pasamos al tercer estado de conciencia, que Hegel le llama la conciencia infeliz. ¿Por qué? La conciencia ya es consciente de sí misma y todo lo ve en una dualidad sujeto-objeto. ¿Ok? Entonces, ella experimenta todos los objetos de este mundo fenoménico. Pero estos objetos, esta experiencia, se caracteriza porque es mudable, es decir, varía constantemente, empírica, es decir, necesita de los sentidos para percibirla, para percibir este mundo fenoménico, ¿ok? Accidental, porque un día puede ser una cosa y mañana otra, ¿ok? Individual, porque se trata de percibir objetos particulares y específicos, ¿ok? No una totalidad, ¿ok? Y externa, porque lo que percibe no lo refiere a sí misma, sino algo que está fuera de ella, más allá de ella. ¿Ok? Ya. Pero ¿qué sucede? Por un lado ve este mundo fenoménico que varía constantemente, y por otro lado ella se percibe a sí misma, la conciencia se percibe a sí misma como simple e inmutable. ¿Ok? Entonces, le parece extraño este mundo fenoménico, este mundo sensible. ¿Ok? Se siente incómoda, ajena a este mundo sensible. Siente que debe liberarse de este mundo sensible, pero a la vez
siente que de liberarse perdería parte de sí misma. Eso es lo que dice Hegel. Entonces, Hegel dice de que esta contradicción solo se puede superar cuando la conciencia llega a otro estado superior. Y este estado superior es donde la conciencia ya desaparece esta división entre sujeto y objeto. ¿Estamos? La conciencia se da cuenta de que todo lo que es, todo lo que existe surge de sí misma. ¿Ok? Lo mutable, todo este mundo fenoménico, surge de lo inmutable. ¿Ok? El sujeto se da cuenta que en sí mismo es el espíritu absoluto. ¿Recuerdan lo que vimos en el primer segmento? Sí. Descubre ya que en sí mismo es el espíritu absoluto. Y que por tal motivo, todo el universo es una expresión de su propia conciencia. ¿Ok? Aquí ya Hegel ya quemó cerebro, pero bueno. Me suena un poco especulativo, pero llega más o menos a esa conclusión, ¿no? Que ese debería ser el estado de conciencia siguiente, ya donde la conciencia toma conciencia de que no existe esa separación de sujeto y objeto, ¿ok? Que hay una unidad total entre lo que es el sujeto, el objeto, el espíritu absoluto, la realidad, todo eso es una unidad, ¿ok? Esta es la identidad última de la conciencia, ¿ya? Entonces, toda la realidad está dentro de mi propia razón. Por eso decía, todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¿Ok? Conciencia, universo, razón, realidad. Todo eso es lo mismo. ¿Ok? Todo el mundo fenoménico ha sido generado en el interior de mi conciencia. Toda la conciencia crea dentro de sí todo. Ahora, la conciencia crea dentro de sí esta relación sujeto y objeto. Ahora, para no perdernos, la conciencia toma conciencia de que todo lo real proviene de sí misma. Y al manifestarse, al percibir los objetos, se está percibiendo a sí misma. ¿Ok? Y se está autoconociendo. ¿Ok? Entonces, es la propia conciencia la que al autoconocerse, al autopercibirse, crea esta relación sujeto y objeto. Y es en esta relación sujeto y objeto que está el conocimiento verdadero. ¿Estamos? Esta relación, recuerden lo que decíamos, que lo importante que era Hegel las relaciones, esta relación es el conocimiento verdadero. Y este conocimiento verdadero es el que estructura, construye toda la realidad. ¿Estamos? Entonces, ahí es cuando llega la conciencia al saber absoluto, al espíritu absoluto. ¿Ok? Y esta relación sujeto-objeto que estructura la existencia, lo real, es una relación dialéctica. ¿Ok? Que es lo que vamos a ver en el segmento que viene. ¿A qué se refiere Hegel con dialéctico o dialéctica? ¿Ok? Pero bueno, espero que haya quedado claro. Conciencia sensible, autoconciencia, y hay una etapa donde llegas a la conciencia infeliz, pero que debe evolucionar a ese estado de conciencia superior donde el espíritu o la conciencia individual toma conciencia, ¿ok?, de que todo lo existente proviene de sí misma, que ella misma es la que crea esa relación sujeto y objeto, y que lo absoluto está en su interior.
¿Ok? Y que en esa relación sujeto y objeto está el conocimiento verdadero. ¿Estamos? Ya, ok. Ahora, en la siguiente sección vamos a ver lo que es la filosofía de la lógica de Hegel. ¿Estamos? Vamos a ver lo que es la dialéctica y a profundizar un poco más en lo que es esta relación de lo finito y lo infinito. ¿Ok? Vamos. A ver, llegamos a la ciencia de la lógica. Acá Hegel trata dos puntos. Primero, lo que es la contradicción entre lo que es finito e infinito, y por otro lado, lo que es la dialéctica. ¿Estamos? Ok, empecemos por lo que es la relación entre lo finito y lo infinito. Para Hegel, lo infinito y lo infinito no pueden distinguirse el uno del otro. ¿Por qué? Porque tú, al distinguir lo finito de lo infinito, estarías asumiendo de que lo finito limita a lo infinito. Y al limitar a lo infinito, al oponerse a lo infinito ya no sería infinito. Sería parte de un todo. ¿Estamos? Por lo tanto, la única salida que encuentra Hegel a esta contradicción es aceptar de que lo finito es parte de lo infinito. ¿Ok? Entonces, lo infinito, o mejor dicho, lo finito, cada parte finita es parte de lo infinito. No son realidades opuestas. ¿Estamos? Entonces, toda realidad finita no es más que un modo de ser de lo infinito. Entonces, este es el momento donde Hegel se fuma un güiro y extrapola esto a la relación de Dios con la realidad sensible y el hombre. Te dice, entonces, Dios, que es infinito, omnipotente, omnipresente, ¿ok?, no se debería poder distinguir del hombre y los objetos de este plano existencial, porque lo estarías limitando. Y entonces Dios no sería ni omnipresente, ni omnipotente, ni infinito. ¿Estamos? Entonces, simple y llanamente, nosotros, las conciencias individuales y todo a nuestro alrededor, no son más que un modo, una forma, ¿ok?, una manifestación, una forma de ser de Dios. ¿Ok? A esa conclusión llega Hegel. Y así supera la contradicción entre infinito y finito. Segundo punto, lo que es la dialéctica. ¿Recuerdan que vimos el tema de que lo absoluto, la realidad, es un conjunto de relaciones? Pues bien, va por ahí. ¿Qué dice Hegel? Un ser, un sujeto, un objeto, un pensamiento, no puede existir de forma aislada. ¿Ok? La realidad tiene sentido si es que existen relaciones. ¿Ok? Entonces, la realidad solo tiene sentido si es que, o sea, este pensamiento, este objeto, este sujeto, todo solo tiene sentido. Cualquier objeto, pensamiento, sujeto que yo pueda concebir solo tiene sentido. Solo es posible concebirlo en la medida en que yo lo puedo relacionar a otro sujeto, objeto o pensamiento. ¿Ok? De forma aislada, cualquier ser deja de ser, se anula. ¿Ya? Sin relación no se puede conocer ningún ser. Todo ser aislado, todo pensamiento aislado se anula. ¿Estamos? Entonces, un ser real adquiere sentido cuando establece relación con otro. Entonces, un ser
adquiere sentido cuando entra en relación con lo que no es. ¿La captan? Si el ser está en forma aislada, no es posible concebirlo, no es posible que exista. Eso ya lo vimos en la primera parte, ¿recuerdan? Cómo es que las relaciones son al final lo que nos definen. Entonces, primero, existe un ser. Aquí viene la triada de la dialéctica de Hegel. Primero, existe un ser, que es una realidad, que existe. Eso es una afirmación. Pero, para que el ser exista, ¿ok?, para que pueda concebir ese ser, ¿ok?, necesitas su opuesto, su negación, lo que no es. ¿Ok? Entonces, lo primero, aparece el ser. Esa es una afirmación. Luego, para poder concebirlo, tiene que aparecer su opuesto. Esa es una negación. ¿Ok? El ser se niega a sí mismo como un ser aislado. ¿Ok? Entonces, la primera es una afirmación que le llamamos tesis, el ser, lo que existe. Luego, el ser se niega como algo aislado. Aparece su oposición, lo que no es. Esta es la antítesis. Y en el tercer estado, lo que sucede pues que al ser, al contraponerse su no ser, evoluciona. Y a eso se le llama síntesis. ¿Ok? Entonces, el ser es real en la medida que se opone a lo que no es. ¿Ok? A ver. Primero tienes el ser. Para poder percibir, concebir el ser tiene que establecer una relación. ¿Estamos? Voy a tratar de que no sea tan abstracto, pero a ver. Primero aparece el ser, que es la afirmación, que es la tesis. Pero el ser, para poder ser, tiene que establecer una relación con otro. Y ese otro es su negación, porque es algo que no es el ser. Y al establecer esa relación, el ser evoluciona, se constituye. ¿Estamos? A ver. Imaginemos, a ver, el yo. Tú naces. Por ejemplo, yo, Luis, yo nazco. ¿Estamos? Yo soy un ser. Pero desde el momento en que nazco, tengo que entrar en relación con otros para que yo realmente sea yo, para constituirme. En este caso, pongámoslo simple, las primeras personas con las que entro en contacto son mis padres. Que no soy yo. Entro en relación con algo que no soy yo, con una negación de mi ser. Tesis, afirmación, mi ser. Antítesis, la negación de mi ser, que serían mis padres, con los cuales establezco una relación. Y esa relación permite que yo evolucione y que me constituya. En el primer paso me ponen un nombre, me dan una identidad. Síntesis. ¿Estamos? Entonces, según Hegel, toda la realidad se constituye a través de este proceso de contradicción y evolución. Afirmación, tesis, negación, antítesis, y la negación de la negación, que es la síntesis. Para Hegel, esto está en toda la realidad.
en la historia, en nuestros pensamientos, en la ciencia, en todo, en absolutamente todo. ¿Estamos? Espero que haya quedado claro, pero lo importante es que seamos conscientes de que para que algo sea, tiene que entrar en relación con otra cosa. Y esta otra cosa es lo que este primer ser no es su negación. Pero al establecer esa relación con lo que no es, evoluciona. ¿Estamos? Quiero que eso quede claro. Porque el ser, para ser, tiene que negarse a sí mismo como un ser aislado. Porque si se aísla, se anula. Ya no hay nada que lo constituya. ¿Ok? Ok. Es como el ejemplo que vimos en el primer segmento. Yo, si me aíslo de todas mis relaciones, no me puedo definir, me quedo vacío. Si yo me aíslo de mi rol como hijo, como esposo, como trabajador, como jefe o como subordinado en el trabajo, ¿okay? Yo me aíslo, no puedo definir mi ser se anula. Entonces, el ser, para ser, se tiene que negar a sí mismo como un ser aislado y entrar en relación con algo que no es, que al final lo permite que evolucione, que se constituya y que crezca, porque establece una mayor cantidad de relaciones. Espero que con esto se haya quedado claro. ¿Estamos? Ok. Entonces vamos al siguiente punto de Hegel, que es la filosofía del espíritu, que es lo más hardcore, así que prepárense. A ver, llegamos a lo que es la filosofía del espíritu. Puta madre. Ya. Entonces, Hegel define el espíritu como libertad. La esencia del espíritu es la libertad. ¿Estamos? Pero para ser libre, el espíritu debe autoconocerse, evolucionar hasta llegar al espíritu absoluto, que es lo que verdaderamente nos va a hacer libres. Entonces, a lo largo de esta obra, que fue la filosofía del espíritu, va describiendo este proceso, esta evolución. ¿Ok? Entonces, arrancas por el espíritu subjetivo. Y este espíritu subjetivo tiene 3 momentos, que es el momento antropológico, el momento fenomenológico y el momento psicológico. Entonces, vamos por partes. El momento antropológico. Una forma sencilla de entender el momento antropológico es cuando el espíritu simple y llanamente es percibe de manera pasiva su entorno, sin ser realmente consciente de él y de lo que hay fuera de él. Es algo muy similar a los niños, a los bebés recién nacidos, que aún no toman conciencia de ellos mismos ni de la realidad que los rodea, pero simple y llanamente a ellos llega como un flujo de percepciones, de emociones, de sensaciones. ¿Estamos? Este es el primer momento, el momento antropológico del espíritu subjetivo. Luego viene un segundo momento, y este segundo momento es el momento fenomenológico. ¿Ok? Espero haberlo pronunciado bien. A ver. Fenomenológico. En este momento, la conciencia ya toma conciencia de sí misma, ¿ok? Y además toma conciencia de que hay algo además de sí misma, que es el mundo exterior. Entonces ya es consciente de sí y de lo que está fuera de sí. Fuera de sí, entre comillas. ¿Estamos? Entonces, después de este momento fenomenológico,
¿ok? Viene el momento psicológico. Y es una síntesis de los dos momentos anteriores. ¿Por qué? Porque ya la conciencia es consciente de sí, consciente de lo que hay aparte de ella misma, que es el mundo exterior, el mundo fenomenológico, ¿ok? Pero además de ello es consciente de lo que sabe y consciente de lo que desea. Y lo que este espíritu, en este momento psicológico, el espíritu subjetivo lo que desea es una autoafirmación, autodeterminación. Y esa autodeterminación es a través de su libertad. Empieza a desear la libertad. Pero él desea una autodeterminación en una libertad objetiva. ¿Ok? Entonces, en esta primera etapa, ¿ok?, el espíritu subjetivo llega, ¿no?, a través de tres momentos. Primero el momento antropológico, luego el momento fenomenológico y finalmente el momento psicológico, donde pasa de ser simplemente como un ente que percibe de manera caótica la realidad, emociones, sentimientos, ¿no?, percepciones distintas, a un ser ya, o un espíritu ya consciente de sí mismo, del mundo que lo rodea, y que ya tiene conocimientos, y que ya tiene deseos, y que desea la libertad. Desea autoafirmarse a través de una libertad, pero no una libertad subjetiva, sino una libertad objetiva. Y aquí es donde pasamos a la siguiente etapa, que es el espíritu subjetivo. ¿Ok? Entonces, acá, ¿qué es lo que sucede? El espíritu busca la libertad, pero busca una libertad no una libertad subjetiva, sino objetiva. Entonces, la única forma en la que puede obtener esta libertad objetiva es estableciendo relaciones reales con los demás. Pero estas relaciones reales tienen que ser relaciones objetivas. Me explico. Una libertad, si dejáramos acá el desarrollo del espíritu, pues sencillamente sería algo simple, que van distintas conciencias, ¿no? Y no pueden... tu libertad terminaría simplemente donde empieza la del otro. Pero ahí todo se queda en lo que es libertad para cada uno, en un plano netamente subjetivo. ¿Me entienden? Entonces, la única forma de realmente ser libres y de realmente constituirse es estableciendo relaciones entre esos distintos individuos, entre esos distintos espíritus individuales. ¿Estamos? Y esas relaciones tienen que ser reales y tienen que ser objetivas. ¿Ok? Muy bien, entonces, acá otra vez hay tres momentos. El primer momento es el derecho, que es la forma más simple, ¿ok?, de regular las relaciones. A ver. Entonces, recapitulando, ya el espíritu al momento ya pasamos del espíritu subjetivo al objetivo, el espíritu ya se reconoce así, ya reconoce a los otros, pero para obtener una libertad objetiva, para desarrollarse y para constituirse, necesita establecer relaciones con los demás. Y estas relaciones tienen que ser reales y objetivas. Entonces, solo a través de estas relaciones va a obtener su libertad. ¿Ok? Recordemos que a través de las relaciones es que el espíritu se puede constituir, se puede desarrollar, puede evolucionar. Entonces, hay tres momentos en esta transición del espíritu subjetivo al espíritu objetivo. El primer momento es el derecho, ¿ya?, que es la forma más elemental y simple de relacionarse.
¿Qué es lo que hace el derecho? Crea lo que es el concepto de la persona jurídica. Y esta persona jurídica, ¿ok?, puede tener lo que es propiedad privada. ¿Estamos? Tiene derecho a la propiedad privada. Y se crea todo un marco normativo, todo un marco legal, leyes y normas. ¿Y qué es lo que hacen las leyes y normas? ¿Ok? Es un límite exterior que se construye, ¿ok?, para evitar la agresión, ¿ok?, para impedir la agresión. Pero esto ya da un orden, ¿ok?, ya da un orden a la sociedad, ya da un orden a los individuos. Impide la agresión a través de límites exteriores, externos, que se han creado, que se han constituido, que son las leyes y las normas. Este es el primer momento del espíritu objetivo, que es el derecho. ¿Estamos? Después viene un segundo momento, que es el momento de la moral, que es cuando ya el espíritu interioriza las leyes, la razón de ser de las leyes. Ya no los hace por una obligación externa, ya no lo hace, ya no se comporta de esa forma porque la ley se lo imponga o por temor al castigo. ¿Ok? Ya es el cumplimiento del deber por elección. ¿Ok? Ok. Y luego pasamos a un tercer momento, que es el de la ética. ¿Qué es lo que sucede? Que en su búsqueda por la libertad, el espíritu puede verse tentado a caer en el individualismo y en el egoísmo. ¿Ok? Pero aquí es donde el espíritu, ¿ok?, evoluciona y se da cuenta que solo desde una perspectiva social va a poder ser libre. El espíritu se da cuenta de que vive en un mundo lleno de costumbres, religiones, leyes, instituciones, arte, y que en la medida en que se relacione con esas instituciones, con estas leyes, con estas artes, con estas religiones, con estas culturas, ¿ok?, con este folclore, en la medida que se relacione, se realice, va a llegar a realizarse, ¿ok?, a través de estas relaciones, y a través de ello es que va a encontrar su libertad. Al final, esta libertad es objetiva, porque la objetividad se la da las leyes. Y es estable, porque la estabilidad se la dan las instituciones. ¿Estamos? Entonces, estas instituciones y estas leyes son los que le dan objetividad e impiden que el sujeto actúe netamente por capricho. ¿Ok? Y para Hegel, las instituciones, ¿no?, que entran en juego aquí son la familia, la sociedad civil y el Estado. Entonces, son estas instituciones las que le dan estabilidad. Y las leyes y normas que estas instituciones defienden es lo que le da objetividad. Entonces, aquí ya el espíritu llega a ser un espíritu objetivo y alcanza una libertad, alcanza su libertad, porque ya obtiene relaciones objetivas, relaciones reales, a través del derecho, la moral y la ética. Y estas relaciones, ¿ok?, les permite desenvolverse en un mundo rico de cultura, de arte, de instituciones, de leyes, de costumbres, y esas relaciones
son lo que le permiten realizarse, constituirse y ser verdaderamente libre. ¿Ok? Ya. Ahora vamos a la tercera y última parte, que es el espíritu absoluto, que es la parte que se pone más groovy. ¿Ok? Entonces, el espíritu se llega, conforme, ¿no? Se va relacionando, ¿no? Se va enriqueciendo, va evolucionando, se termina de autoconociendo. ¿Ok? Y la manera en que llega al espíritu absoluto es cuando el espíritu vuelve a sí mismo. Pero vuelve a sí mismo en un estado superior, cuando ya llega a autoconocerse por completo. ¿Ok? Entonces, vuelve a sí mismo ya no de manera subjetiva, ya no de manera objetiva, sino de forma absoluta. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere cuando te dice que ya vuelve a sí mismo ya de manera absoluta? Ya no estamos hablando de relaciones con individuos, con instituciones, no. ¿Ok? Esa es la parte objetiva, y la parte subjetiva, cuando estábamos hablando de que ya toma conciencia de que ahí está él y están los demás. No. Ya vuelve en sí mismo de manera absoluta, ya trasciende lo subjetivo y lo objetivo y llega a lo absoluto. A Hegel se refiere a esto, a el conocimiento de Dios. Sacó a Dios bajo la manga. Es que el hombre conoce a Dios, pero a la vez Dios se conoce a sí mismo. ¿Ok? Entonces, el hombre conoce a Dios, Dios se autoconoce, ¿ok? A través de la intuición, el arte, la fe, que es la religión, y el concepto puro, que es la filosofía. ¿Estamos? Ahora, me suena esto último muy especulativo. Incluso Hegel, me parece que, bueno, estos son comentarios acerca de lo que él considera el espíritu absoluto, ¿no? Para él, ya su filosofía, su sistema filosófico era el último plus ultra, no podía haber algo después de él, ¿ok? Había llegado al fin de la historia, lo cual creo que a estas alturas, tomando en cuenta que ya pasaron, ¿qué? 1831, ya casi 200 años, creo que fue un poquito soberbio, ¿no? Pero es el sistema que creó y lo que intentó explicar, ¿no? Esta evolución del espíritu subjetivo, objetivo al absoluto, ¿no? Un poco ambicioso, pero esto es, ¿no? Al menos en lo que podemos estar de acuerdo es que hasta el momento no conocemos algún ser o algún espíritu que haya llegado a trascender y llegar a ese espíritu absoluto, ¿no? Al menos yo no conozco ninguno. Pero esta era la filosofía del espíritu, este era el proceso que Hegel daba o había construido esta explicación de los distintos estados del espíritu hasta llegar al espíritu absoluto. ¿Estamos? Pues bien. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la historia? Bien. En el siguiente apartado voy a tratar de explicar cómo es que todo esto se relaciona con la historia y el sentido que Hegel le dio a la historia, que al final esto último es lo que más influyó y trascendió, incluso hasta nuestros días, ¿ok? De todo este sistema filosófico de Hegel. Cómo esto que les estoy hablando se aplica a la historia. ¿Ok? Ok. Vamos. A ver.
vamos a ver aquí cómo es que esta filosofía, todo este sistema de Hegel, ¿ok? Se aplica a la historia, o él lo aplica a la historia, ¿ya? Recuerden que en la primera parte Hegel decía que lo único eterno es la historia y por lo tanto la única forma de alcanzar la verdad era a través de la historia de la filosofía. Acá va a quedar más claro, ¿ok? A ver, entonces recordemos que Hegel buscaba a través de su filosofía, ¿ok?, de crear un conocimiento sistemático, ¿ya?, de todo, que explique absolutamente todo, que explique la ciencia, la filosofía, la historia, la política, el arte, la religión, absolutamente todo. ¿Estamos? Entonces, él parte de una idea, de una concepción, la idea absoluta, que es la esencia de todo lo que existe. ¿Ok? Entonces, ya, van a ver cómo todo esto se relaciona con lo que hemos visto previamente. Ya. ¿Qué carajo es la idea absoluta? ¿Ya? La idea absoluta es, para que sea más o menos entendible, es como la idea que tuvo Dios antes de la creación. ¿Ya? Imaginemos algo así. Entonces, Dios tiene esta idea. ¿Ok? Ahora, esta idea, ¿ya?, absoluta, ¿ya?, todo lo que existe forma parte de esta idea. ¿Estamos? Todo lo que hay forma parte de esta idea absoluta, que digamos que es la idea que tuvo Dios antes de la creación. Ya. Ahora, esta idea, al entrar en contacto, al pasar a nuestro plano de existencia, ¿ok?, entra en relación con el concepto de tiempo. ¿Ya? Entonces, al entrar esta idea absoluta en relación con el concepto de tiempo, toma la forma de lo que Hegel llama el espíritu. ¿Ya? Y como está en este plano de existencia relacionada al tiempo, este espíritu no puede manifestarse de golpe en toda su magnitud y en toda su perfección, sino que tiene que hacerlo paso a paso. ¿Estamos? Entonces, no se revela lo bruto, no puede, porque este plano de existencia no se lo permite. Tiene que ir paso a paso. Paso a paso se tiene que ir develando este espíritu. ¿Ya? Que por alguna extraña razón, claro, este espíritu se presenta como algo enajenado, que no se conoce, que más bien se va a ir conociendo. ¿Ya? Es algo como que en el caso del ser humano, cuando recién naces, ¿no?, vienes al mundo, eres un bebé, ni siquiera tienes el concepto de ti mismo. Eso es conforme te vas desarrollando, vas creciendo, tomas conciencia de que hay un mundo exterior, tomas conciencia de tu identidad, como yo, ¿no? Te dan un nombre, empiezas a sentir, a tener emociones, a razonar, a adquirir conocimientos, ¿no? Llegas a la adolescencia donde tienes una serie de conflictos existenciales y luego ya te reafirmas como adulto, ¿no? Pero es todo un proceso, todo un desarrollo. ¿Ok? Lo mismo pasa con este espíritu. Al entrar a este plano existencial, pues no es posible que se devele de golpe, ¿ok? Sino que va a ir poco a poco desarrollándose, iniciando de una manera completamente enajenada, o sea, él no es consciente de sí mismo, el espíritu se va poco a poco a ir descubriendo, ¿ya? Ahora, nosotros, los seres humanos, nuestras conciencias individuales, formamos parte de este espíritu. En realidad todo, absolutamente todo forma parte de este espíritu. ¿Ok? Son formas de ser del espíritu. ¿Ok? Ahora, todo lo que hagamos, absolutamente todo, no es más que
el espíritu actuando a través de nosotros. ¿Estamos? No somos más que títeres que el espíritu utiliza en su proceso de autoconciencia. ¿Estamos? Entonces, quiero que, para que no se me vayan, recuerdan que vimos las etapas de una conciencia sensible, una autoconciencia, ¿no? Pero lo vimos desde una perspectiva individual, ¿ok? De la misma manera, el espíritu busca autoconocerse, busca desarrollarse. Es como un bebito que poco a poco se va desarrollando, ¿ok? Y el espíritu es todo. Y todo lo que vemos a nuestro alrededor, incluyendo nosotros, todo lo que acontece, lo que hagamos nosotros, los fenómenos naturales, no sé, todo, ¿ya? No es más que el espíritu, ¿ok? Actuando a través de todo esto, incluyendo nosotros, ¿ya? Buscando, ¿no? Su autoconciencia. ¿Estamos? Avanzando en ese proceso de autoconciencia, en ese proceso de desarrollo. ¿Ya? Es el bebito que va creciendo. Eso es. ¿Ya? Entonces, partiendo de acá. ¿Qué es la historia? La historia no es más que este proceso, ¿no? En que los seres humanos, estas conciencias individuales, ¿ok? Vamos evolucionando, ¿ok? Entre los distintos estados de conciencia hasta alcanzar la autoconciencia y el espíritu absoluto, porque el espíritu absoluto también está dentro de nosotros. ¿Estamos? A ver. Entonces, todo lo que ha pasado y todo lo que va a pasar en la historia, ¿ok? No es más que el espíritu que se va develando como el espíritu absoluto. ¿Ya? En su obra La fenomenología del espíritu, Hegel hace un repaso de la historia desde la prehistoria hasta el siglo XIX, ¿ya? Donde él interpreta los hechos históricos de tal forma de que cuadran, ¿ya?, con lo que para él es el mundo, ¿ok?, reconociéndose a sí mismo, y el mundo es el espíritu. ¿Ya? A ver. Vamos por partes. ¿Recuerdan lo que vimos de la filosofía del espíritu, no? Primero es este espíritu subjetivo, individual, que se hace consciente de sí mismo y de que hay otras cosas más. ¿Ok? Y este espíritu individual, una vez que se hace consciente de sí mismo y de que hay otras cosas afuera, se hace consciente de lo que sabe y de lo que desea, y desea la libertad. ¿Estamos? Y busca esa libertad estableciendo relaciones reales y objetivas con otras conciencias. Y eso lo utiliza a través, lo consigue a través del derecho, la moral y la ética. ¿Estamos? Y luego, ¿no?, salen estas instituciones que son el Estado, la sociedad civil y la familia, que permiten, ¿no?, las leyes y las instituciones le permiten actuar en libertad. Palabra clave, libertad. ¿Ok? Y ya llega a un espíritu objetivo, y el siguiente paso es ya llegar al espíritu absoluto, a través del arte, la religión y la filosofía. Ya. En la historia, libertad, palabra clave. ¿Qué es lo que va sucediendo? Según Hegel, la historia es un proceso, ¿ok?, en el que a medida de que la autoconciencia, a medida de que el espíritu absoluto llega a un mayor grado de autoconciencia, ¿ok?, esto le brinda al ser humano mayores libertades. Entonces, Hegel te decía, ¿no?,
su interpretación de la historia. En un principio estaban los antiguos imperios orientales, como los egipcios, donde el único hombre realmente libre era el faraón o los reyes o la monarquía, ¿no? Un número muy pequeño de personas. Luego vinieron los griegos con el primer concepto que tenían de democracia, donde ya era un grupo más amplio de gente que gozaba de libertad. Y luego vinieron el Estado moderno, ¿ok? Donde ya había lo que era el Estado, el Poder Judicial, una asamblea, entonces ya una mayor cantidad de hombres tenían libertad. Y con la llegada del cristianismo, que decía de que todos los hombres, en su condición de hijo de Dios, eran iguales y por lo tanto libres. ¿Estamos? Entonces, Hegel ve ahí un progreso en la historia. ¿Ok? Y el progreso es la libertad. Y esto se da porque los hombres empiezan a generar relaciones y en esas relaciones hay un crecimiento del espíritu subjetivo al espíritu objetivo, y con la llegada del cristianismo, la evolución de la filosofía y del arte, se proyecta llegar al espíritu absoluto. ¿Ok? Y este progreso de la historia, este proceso de autoconocimiento de la historia, ¿ok?, se realiza de forma dialéctica. ¿Recuerdan que vimos dialéctica? Ok. ¿Qué era la dialéctica? Ok. Entonces, el tema es el siguiente. Cada paso de la cultura en las distintas civilizaciones, cada paso hacia adelante es un progreso en la autoconciencia del espíritu, de este espíritu absoluto. ¿Estamos? Ahora, este mayor autoconocimiento del espíritu se da a través de la dialéctica, a lo largo de la historia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Para Hegel, todo proceso de pensamiento, ¿ok?, todo desarrollo de la historia se realiza a través de la dialéctica. ¿Qué significa esto? Avanza en 3 etapas. ¿Ok? Primero, surge una idea, que vendría a ser la tesis. Esta idea contiene al espíritu, ¿ok? Y a la vez, esta idea contiene a su contradicción, a su opuesto, que es la antítesis. ¿Ok? Y el espíritu está en ambas. Y esto se supera con una tercera etapa, que es la síntesis, que toma a las 2 etapas anteriores, las armoniza y crea una etapa de grado superior de perfección. Y ahí viene un progreso. Y a su vez, esta síntesis luego se va a encontrar con otra tesis, ¿ok? Bueno, mejor dicho, esta síntesis se va a convertir en tesis, encontrará su oposición en una antítesis y generará otro grado superior de progreso, que sería otra síntesis. ¿Estamos? Ok. Entonces, ¿qué es lo que te dice Hegel acá? Tesis, antítesis y síntesis. Cada etapa de la historia es una tesis, a la cual se le va a presentar una antítesis y surgirá de esta contradicción, de este conflicto, una síntesis, que será una etapa de historia de mayor desarrollo. ¿Estamos? Para Hegel esto es como una fórmula matemática que siempre se va a dar. Por ejemplo, a lo largo de la historia, apareció Descartes, hemos visto la filosofía, con su racionalismo. Luego se le apareció enfrente Locke con su empirismo. Ambas posturas completamente opuestas. Tesis, antítesis. Y apareció Immanuel Kant, que armonizó ambas posturas en su idealismo.
Si no saben de qué carajo estoy hablando, revisen el canal, el video que hice de Locke, el video que hice de Descartes, o Descartes, ¿no? Y el video que hice de Kant, y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. ¿Estamos? Otro, por ejemplo, el concepto que había de libertad. O sea, tenías el tema de la tiranía y el concepto de libertad. Tesis, antítesis. Y al final la síntesis de esto, tranquilamente, es la ley o el Estado de Derecho. Donde hay libertad, pero esta está restringida para una convivencia pacífica entre todos. Puede ser un ejemplo también de lo que es la dialéctica. ¿Estamos? Entonces, para redondear, al inicio solo estaba Dios, que se le ocurrió una idea, la idea absoluta. Esta idea absoluta entró en contacto con nuestro plano existencial, con lo que es el tiempo, y se transforma, toma la forma del espíritu. Y este espíritu no se puede manifestar de manera total, a lo bruto, perfecta, en toda su magnitud, en nuestro plano existencial. Por lo tanto, es como una semilla, una plantita que se va creciendo, que se va desarrollando. Un bebito que se va creciendo y se va desarrollando, se va autoconociendo. ¿Ok? Y en ese proceso de autoconocimiento es la historia. Porque, ojo, todo, el espíritu es todo. Todo lo que existe es parte del espíritu, incluyéndonos nosotros. Y nosotros, los seres conscientes, somos títeres que el espíritu utiliza en su proceso de autoconciencia. ¿Ok? Y nosotros, los seres conscientes, ¿no?, pasamos en nuestra conciencia individual por estos procesos de conciencia sensible, autoconciencia, el espíritu subjetivo. Luego establecemos relaciones objetivas y reales y llegamos al espíritu objetivo a través del derecho, la ética, la moral y la ética. Y luego a través de la religión, la filosofía y el arte llegamos al espíritu absoluto. Pero al final somos parte de ese proceso. ¿Ok? Nosotros somos como parte del espíritu y el espíritu a través de nosotros se autoconoce. ¿Ok? Somos como las neuronas en la cabeza de Dios. ¿Ok? Y es por eso que ves en la historia que siempre es un progreso. Las distintas etapas de la historia y es un progreso. Y es un progreso siempre hacia una mayor libertad. Es la interpretación que le da Hegel. Ojo. ¿Ya? Y esta libertad no es más que el reflejo de que el espíritu está adquiriendo un mayor autoconocimiento. Conforme se vaya autoconociendo más este espíritu, ¿ok?, este le da al hombre mayores libertades y mayor bienestar. Y este progreso se da a través de la dialéctica, tesis, antítesis y síntesis, a través de las distintas etapas de la historia. Y lo podemos ver porque a lo largo de la historia, ¿no?, a lo largo de cada paso adelante que da la cultura, dentro de las distintas civilizaciones, vemos cómo supuestamente cada vez nos volvemos más libres y siempre hay un progreso. ¿Estamos? Y ese progreso no es más que el espíritu autoconociéndose, develándose. Y este proceso va a seguir hasta que el espíritu termine de autoconocerse y vuelva así a sí mismo, pero ya en un estado superior, ya conociéndose. En ese momento ya todo este proceso de tesis, antítesis y síntesis porque ya llega a la perfección. ¿Estamos? Espero que no hayan quemado mucho cerebro. ¿Ya? Entonces, este es el sistema filosófico de Hegel aplicado a la historia. ¿Ya? Si les queda más claro, recuerden el ejemplo de que cada conciencia individual, nosotros los seres humanos, somos parte del espíritu. Es como si fuéramos nosotros, el espíritu es una red. Cada uno de nosotros era una laptop, una computadora que está conectada al servidor. ¿Ok? Somos parte de la red. Y el espíritu, o sea, el servidor, se nutre de nosotros, de nuestra información, para él mismo procesar y pensar. ¿Pero en qué piensa? En sí mismo, porque toda la red es él.
pero se va autoconociendo. ¿Ok? O sea, Hegel utiliza un lenguaje medio extraño, pero Hegel te está diciendo prácticamente que la realidad se piensa a sí misma y se autodescubre, porque la realidad es el espíritu. Es un arroz con mango en palabras, ¿no? Pero bueno, tenemos este espíritu que trasciende al hombre, a las distintas culturas, en busca de su autoconocimiento. Y todo lo real no es más que una manifestación de este espíritu que busca autoconocerse, develarse, desarrollarse. Y nosotros somos nada más que títeres, ¿no? O sea, no somos más que la expresión momentánea de algo mayor. Pero al mismo tiempo somos un vehículo del progreso. ¿Estamos? Ya, bueno, espero que haya quedado claro. He tratado de explicarlo lo más sencillo posible, ¿no? Pero este era el sistema filosófico de Hegel y esa es la interpretación que le daba de la historia y del rol del ser humano en la historia. ¿Ok? Ahora, como bonus track, les voy a explicar lo que era este tema de la dialéctica del amo y el esclavo, que quedó pendiente en una de las primeras secciones. Y al final voy a dar algunos comentarios finales acerca de lo que me parece Hegel, que me ha tomado bastante tiempo entenderlo, y ahora que creo que en algo lo entiendo, hay cosas que definitivamente... hay cosas rescatables, pero hay cosas que no me cuadran. Y lo voy a compartir con ustedes. ¿Ok? Ok, vamos. Ok, vamos a hablar de lo que es la dialéctica del amo y el esclavo. Lo que Hegel trataba de explicar a través de esta dialéctica del amo y el esclavo es el origen de la historia, el origen de las relaciones humanas. Para Hegel esto comienza cuando dos conciencias se encuentran. ¿Ok? Al momento de encontrarse, para esto hay que tener algo muy claro, a diferencia para Hegel, ¿no?, de los animales, cuyos deseos son cosas materiales, ¿ok?, comida, por decirlo menos, los seres humanos, su deseo es el deseo de otro. El deseo de una conciencia humana es que el otro le reconozca como superior y se le someta. ¿Estamos? Entonces, al encontrarse dos conciencias, inicia una batalla a muerte por ver quién domina a quién. Y esto se resuelve cuando la conciencia, cuyo temor a la muerte es mayor a su deseo de ser reconocido, de dominar, ¿no?, se somete. Entonces, esta conciencia que se somete termina siendo el esclavo, y la otra conciencia en la cual el deseo de reconocimiento, ¿ok?, es mayor a su temor a la muerte, esta otra conciencia, ¿ok?, se transforma en el amo. Entonces se crea esta relación de amo y esclavo. Pero el amo al final termina insatisfecho porque siente que tiene el reconocimiento de un esclavo. O sea, me reconoce mi esclavo, no un ser autónomo. Me reconoce alguien que renunció a su deseo, aquello que nos hace humanos, ¿ok?, por miedo a morir. ¿Qué clase de reconocimiento es este? Entonces, se siente insatisfecho al final, porque el reconocimiento que obtiene al final no vale. ¿Ok? Entonces, el amo queda recluido a la pasividad y envía al esclavo a trabajar para él. Mientras que el amo queda recluido a la pasividad, al ocio, al goce, el esclavo trabaja. Pero trabaja la materia. Y al trabajar la materia, crea la cultura. ¿Estamos? Entonces, el esclavo se da cuenta que tiene una relación creativa con la materia. ¿Ok? Y a través del trabajo obtiene su libertad. Es un trabajo formativo. Crea la cultura. Mientras que el amo termina siendo algo pasivo, termina siendo un ente más que nada como un animal, que no tiene mayor relación que con lo que come. ¿Ok? Que no se realiza. Mientras que el esclavo sí. ¿Estamos? Entonces, acá Hegel encuentra una dialéctica de 3 etapas.
La primera etapa es que se encuentran dos conciencias, tesis. La antítesis es cuando una conciencia somete a la otra, el amo somete al esclavo. Y la síntesis es cuando finalmente el esclavo supera al amo creando la cultura. ¿Ok? Entonces, para Hegel este es el principio, así es como se inicia la historia, así es como se inician las relaciones humanas, y las relaciones humanas tienen más o menos este sentido, este proceso, a lo largo de los años, en la historia, en las distintas culturas, ¿no? Al final, el esclavo termina superando al amo a través del trabajo, que lo termina formando a él, le termina dando libertad, y él es el que crea la cultura, estableciendo una relación creativa con la materia. Mientras que el amo al final termina dependiendo del esclavo y termina siendo un ser pasivo, un ser inerte, ¿ok? Que no se desarrolla y que no se realiza. ¿Estamos? Ok. Entonces, esta fue la dialéctica, la famosa dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, que les tenía pendiente de la primera sección. ¿Ok? Bien. Y ahora terminamos con unas observaciones finales ya personales sobre este tema. Vamos. A ver, mi opinión personal. Me ha tomado su tiempito, ¿no? Estudiar y tratar de comprender todo este sistema hegeliano, ¿no? A ver, por un lado hay cosas que rescato, ¿no? Como por ejemplo su tema de la dialéctica. Estoy de acuerdo de que siempre es necesario la contradicción, el conflicto entre opuestos, ¿ok? Para el progreso. En eso sí estoy de acuerdo, ¿ok? Y eso lo vemos en el día a día. O sea, a veces un punto de vista, por más que esté equivocado, te puede llevar a algo. Incluso, bueno, cuando yo soy ingeniero industrial y hago mejoras en determinado proceso y hago una lluvia de ideas, ¿no? Buscando alternativas con el resto de colaboradores, pasa de que así la idea que salga no sea buena en sí, esa opinión, esa idea lleva a algo mejor de forma indirecta. Entonces, sí, se la compro, ¿no? El tema de la dialéctica, el tema de que es necesario ese conflicto, ese choque de opuestos para alcanzar un estado superior, ¿sí? Lo acepto, está bien. Ahora, de ahí a crear todo un sistema especulativo, metafísico, donde Hegel me quiere llevar a Dios como si se tratara de una teología. Tomemos en cuenta que Hegel era creyente, profundamente creyente, ¿ya? Y este espíritu absoluto que atraviesa al hombre, a las distintas culturas, sociedades, civilizaciones, a lo largo de la historia, con el único propósito de encontrar su autoconocimiento. Y de ahí que Hegel dice prácticamente que su cultura es la última de la historia. Con él termina la historia y él es el filósofo máximo, el último filósofo, ¿no? Ahí digamos que yo creo que ya se fue en floro, ¿ya? En serio. O sea, su sistema termina siendo muy especulativo. Muy especulativo. Yo siento que fuerza este tema de que hay un espíritu de Dios, independientemente, yo soy creyente, yo creo en Dios, pero eso no viene de una deducción lógica o de una razón, es una especulación, ¿no? O sea, que hay un espíritu que se quiere autodescubrir, o sea, para empezar, si es un espíritu y es perfecto, ¿por qué inicia de forma enajenada? ¿No? Y otra cosa, o sea, estamos asumiendo, y esto es peligroso, ¿no? De que así hayan guerras, masacres, violación de derechos humanos, ¿no? Barbaridad y media,
al final no importa porque todo esto es parte del espíritu autoconociéndose y por lo tanto es parte de un progreso y siempre estamos progresando. Esto es peligroso porque si hacemos que el ser humano sea un actor secundario y que simple y llanamente somos instrumentos títeres, ¿no? Se puede vulnerar muchos derechos y justificar tiranías. ¿Ok? Y no, por ahí creo que está un poco pataleando Hegel, está metiendo la pata, ¿no? ¿No? Y esa visión lineal de una historia que siempre está en progreso también es muy cuestionable. Muy cuestionable. ¿Ok? O sea, no siempre la historia de la humanidad ha sido un progreso constante, ¿no? Ha habido edades muy oscuras, ¿no? Y es más, cuando hablamos de progreso, cuando hablamos en términos de qué, o sea, si hablamos de libertad, ¿de qué tipo de libertad me estás hablando? ¿No? Ya son criterios que si bien Hegel criticaba de que no pueden existir criterios eternos y absolutos, ya me estás poniendo con el criterio de libertad. ¿De qué me estás hablando, weón? O sea, no jodas, ¿no? Entonces, hay cosas ahí que no me están cuadrando, ¿no? Y bueno, o sea, como digo, tiene su mérito, hay cosas atractivas de su sistema, pero no me llega a convencer del todo. No me llega a convencer del todo. Creo que mucho influyó su religiosidad, ¿no? Se abstrae demasiado, es sumamente confuso entenderlo, ¿ya? Pero bueno, influyó mucho en la historia, vamos a verlo más adelante con los filósofos que siguen, ¿no? Y ya, en conclusión eso es lo que yo pienso de este Hegel y hago este pequeño comentario porque lo ameritaba, porque no tenía idea cuánto me ha costado entenderlo, ¿ok? Y bueno, es interesante, tiene un valor académico, hay cosas rescatables, pero hay cosas que sí, definitivamente yo creo que caen en el error, caen en la soberbia y caen en la especulación, ¿no? Yo creo que ya se fumó de la mala en algunas cosas, ¿no? Pero bueno, tiene su valor, como todos los filósofos, tiene su valor. No todos los filósofos han estado correctos en todo, ¿no? Pero sí, aquí podemos verlo desde un punto de vista dialéctico, ¿no? O sea, si no se hubiera tenido un error, si no se hubiera manifestado, quizás hay cosas que no hubiéramos descubierto en contraposición a ese error o a esa perspectiva errada. ¿Me dejo entender? Entonces, siempre se inicia por algo y como lo vamos a ver, como lo vamos viendo en la historia del pensamiento humano, siempre las ideas se van contraponiendo y siempre se van perfeccionando y se van alcanzando mejores conceptos. Lo que sí no siempre creo que va a ser lineal. Hay periodos oscuros de la historia. Hay cosas que se han podido perder en la historia. Un ejemplo, ¿no? En la etapa del oscurantismo. Si no fuera porque hubieron gente que salvó los textos clásicos de Aristóteles, de Platón, ¿no? En esta etapa oscura, ¿no? Bueno, Aristóteles y Platón creo que se salvaron, ¿no? En la etapa de la Edad Media, pero otros textos que no estaban prohibidos, si no se hubieran salvado de que los quemen, ¿cuánto conocimiento se hubiera perdido? Es más, de repente hubo conocimientos que se han perdido y no nos hemos enterado, ¿no? Lo que pasó en Alejandría, la quema de la biblioteca de Alejandría, ¿cuánto saber se perdió ahí? ¿Cuánto retrocedimos? ¿Ok? Entonces, no siempre esto va a ser algo lineal, progresivo hacia arriba, no es una recta con una pendiente positiva hacia arriba. No es algo absoluto, no es una fórmula matemática, no es que siempre sea así. Tiene sus variantes, pero sí reconozco que es necesaria el necesario conflicto y la oposición, el choque de ideas para obtener un progreso. Eso sí. Y es necesario siempre pensar y manifestarse y dar tu punto de vista. Así esté completamente equivocado, da pie a que otra persona al refutarte encuentre un mayor grado de verdad, un mayor grado de certeza. ¿Ok? Es como la primera patadita de la pelota en el partido de fútbol. El kick-off de todo esto, ¿no? En fin.
Eso fue todo, espero que les haya gustado, he tratado de hacerlo corto, pero es imposible. Muchas gracias y ya, después de esto me voy a dar un tiempo antes de hacer otro video, por favor. De verdad que ha sido agotador. Creo que el que sigue es Marx, Karl Marx. Pero vamos a esperar que se calme un poquito la situación política aquí, porque creo que menciono a Marx y en este momento, dada la coyuntura, más de uno le va a dar el soponcio. Marx tiene un valor académico, ojo, porque por el amor de Dios, me acuerdo que, no voy a decir nombres, pero veía gente de nuestra derecha bruta y achorada que se indignaba de que cómo era posible que en esta universidad se enseñe marxismo. Papá, y es como si tú me dieras un curso de historia y de filosofía en letras y no me enseñes a Platón o Aristóteles. Tiene su valor histórico, tiene su valor académico, independientemente de que estemos o no de acuerdo en que era una cagada. ¿Me entiendes? O que si funciona o no funciona. Es parte de la historia, lo tienes que estudiar, lo tienes que comprender. Y es más, huevón, si quieres criticar algo tienes que conocerlo. No seas gil. Pero bueno, en fin. Y ese es otro tema aparte. ¿Ya? Muchas gracias y hasta la otra oportunidad.